Buen día chicos, este es el trabajo práctico número 11. Ya estamos programando con C#. En el práctico anterior les di una introducción a lo que era C#. Ahora vamos a hacer un ejemplito un poquito más completo para que podamos seguir avanzando sobre C#. En la primera parte les voy a colocar las reglas, ¿sí?, para los nombres de las clases y los métodos y bueno, y las variables, que es lo que nosotros manejamos como atributos, porque C# al ser un lenguaje de programación tiene palabras que las llamamos palabras reservadas, porque son palabras que tienen cierta instrucción o C# entiende que debe realizar cierta acción cuando las ve codificadas. Entonces esas palabras no las podemos utilizar como nombre. De hecho C# no nos va a dejar utilizarlas como nombres, así que hay que tener bien en claro ese tema. El primer carácter de los métodos siempre tiene que ser una letra, o sea, no puedo empezar el nombre de un método o una clase con un símbolo, por ejemplo el signo pesos. Siempre tiene que estar con una letra, ¿sí? Por ejemplo, acá esta clase se llama ejemplo acceso, ¿sí? Lo que sí pueden usar, por ejemplo, son guiones medios o guiones bajos, ¿sí?, para dividir las palabras, no el nombre, ¿no?, para dividir las palabras. Por ejemplo, este nombre estaría permitido, ¿sí? Bien, ya les voy a decir por qué, porque por ahí necesitaría poner un guión. Bien, no puedo usar espacios en blanco. Si yo hago esto no es permitido, porque ahí estaría colocando dos nombres, ¿sí? Y no está bien, es un solo nombre. Las clases y métodos por convenio, el nombre comienza con mayúscula en las clases y en los métodos. Si tiene varias palabras, la primera letra de cada palabra también será con mayúscula. Ven, acá tengo mayúscula y mayúscula. Es un convenio, no quiere decir que si ustedes no lo hacen así no vaya a funcionar. Va a funcionar igual, o sea, yo puedo poner acá una E minúscula, incluso acá también, y lo mismo va a funcionar, ¿sí? Pero por convenio. Bien. Vamos a la siguiente. C# sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo acá pongo ejemplo acceso de esta manera, con esta mayúscula y esta E mayúscula, cuando llame a esa clase la tengo que llamar igual. Es decir, no puedo pretender escribir luego de que la definí de esta manera. No puedo llamarla más abajo, en otro lugar o en otras clases con una E minúscula al principio, porque no sería el mismo nombre. Al diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, ya no corresponden a ser el mismo nombre, ¿sí? Bien, eso es lo que se llama case sensitive, que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Y esto es lo que les decía hace rato, no se puede usar nombres o palabras reservadas como nombre, las palabras reservadas, porque tienen instrucciones por debajo, ¿sí? O pueden modificar algunas variables, pueden modificar procedimientos, entonces no las podemos utilizar. Tampoco podemos utilizar acentos, ¿sí? Directamente no nos va a dejar usar acentos, que le va a dar error cuando quieran compilar su programa. Y la idea de poner nombres es que sean lo más representativos posibles, ¿sí? O sea, yo por ejemplo acá a este método lo llamo saludo de bienvenida, porque es un método que lo que hace es saludar al usuario que va a interactuar con mi programa, ¿sí? Le digo bienvenido y lo saludo. A eso se refiere con que deben ser representativos, o sea, no tiene sentido que a este método lo llame método X, porque luego cuando tenga muchos métodos, muchas clases, recuerden la jerarquía, recuerden la subclasificación, recuerden que todos estos métodos se heredan, los atributos también, entonces en algún momento voy a tener un programa con muchos métodos, ¿sí?, heredados de otras clases. Entonces lo ideal es que yo tenga un nombre
que me diga más o menos de qué se trataba ese método, ¿sí? Bien, entonces acá dice, los nombres deben ser los más representativos de las tareas que ejecutan y de los valores que almacenan para que resulte cómoda la lectura del código a otras personas o incluso a los propios programadores creadores del código una vez transcurrido cierto tiempo. Bien. Dentro de una clase, para acceder a un método desde otro que no es el main o que no es un método estático, basta con llamar al método directamente. No es necesario crear un objeto o una instancia de esa clase. Bien, esto es lo que vamos a ver ahora. El método main es el método principal, es el método que primero se ejecuta, ¿sí? Cuando yo voy a compilar mi programa, ¿sí? Lo que hace el access, lo que hace el C# es ir directamente a busca, cuando encuentra todo esto, que es el método, es el encabezado del método principal, el main, empieza a ejecutar una a una las instrucciones. Por eso que es en este método nosotros empezamos a ejecutar los métodos creados en otras partes de la clase, como este, ¿sí? Si no los coloco acá, si no los llamo acá, si no lo ejecuto dentro de este, no directamente, es como si no existiera, ¿sí? Entonces lo que hace esta clase ejemplo es lo siguiente. Primero va a tener un método que saluda al usuario, y en estas instrucciones que ustedes cuando escribían pseudocódigo lo ponían como imprimir o como escribir, ¿sí? Acá se hace mediante estas palabras reservadas, que lo que hacen es, en realidad son palabras reservadas correspondientes a métodos que ya vienen predefinidos en el C#. Este es un método que se llama console, que tiene que ver con la consola del C#, y este es un método writeLn, writeLine, que significa escribir. Entonces, a través del método consola, que trabaja con la consola, que es lo que ve el usuario, es con lo que interactúa, es la interfaz, a través de ese método le vamos a pedir que escriba, ¿sí? Y lo que tiene que escribir se pone entre paréntesis y entre comillas. Acá es como en el pseudocódigo igual, todo lo que va entre comillas sale tal cual en la consola, o sea que si yo acá no pongo un espacio, así como lo ven, así va a salir en la consola. Bien, cierro comillas, cierro paréntesis, y siempre al final de una instrucción va el punto y coma, a menos que estemos con la estructura de los sí, que ya lo vamos a ver más adelante, pero siempre las instrucciones van con coma. No así el principio de una clase o el comienzo de un método. Los métodos, por eso yo les hacía poner en los diagramas de clases, en los métodos les hacía poner paréntesis, ¿sí? Acá más adelante, cuando estemos más avanzados, ahí podemos enviar parámetros. Por ahora no, porque creo que es un poco más complicado para ustedes, así que si Dios quiere y volvemos a las presenciales después de vacaciones, vamos a ver bien lo que es un parámetro enviado a través de un método, ¿sí? Bueno, entonces la clase se marca al principio con una llave y termina con otra llave. Con los métodos pasa igual. Se marca el principio del método con una llave y con una llave que cierra el final de ese método, ¿sí? Y dentro de ese método cada instrucción se marca con un punto y coma. Y acá tenemos otro método. Esta es la palabra reservada para definir un método, y public class son las palabras reservadas para definir una clase, ¿sí? Esta es una clase que se llama ejemplo de acceso. Este es un método que se llama saludo bienvenido. Siempre se escribe así: void, el nombre del método, que es lo que yo les puse en el práctico anterior, y paréntesis, paréntesis. Bien, como todavía mi clase va a tener otros métodos y va a tener el método principal, no la voy a cerrar, ¿sí? Lo que estoy cerrando es el método. Acá está recién el final de mi clase. Bien, este otro método se llama mostrar saludo, también paréntesis, paréntesis, y arranco con la llave. Bien, la puedo poner ahí, la puedo poner acá abajo, todo depende
de la prolijidad con la que quieran trabajar, ¿sí? Bien. Otra vez le pido que a través de la función console me escriba este cartelito que está acá. Estás en el método mostrar saludo. Bien. Bien. Y acá estoy haciendo una llamada al método saludo de bienvenida. O sea, estoy pidiendo que como segunda instrucción se ejecute el método saludo de bienvenida. Bien, que va a ser el que definimos antes. Luego voy a pedir de nuevo que escriba has vuelto al método mostrar saludo. Esto es más bien para que cuando lo ejecutemos en el C#, ustedes vayan viendo el orden de ejecución de cada instrucción. Bien, y este es el método principal. Ustedes apenas abren un proyecto nuevo en C#, esto ya les aparece escrito, así que no necesitan siquiera aprendérselo de memoria, ya aparece escrito, ¿sí? Bien, acá empieza la clase, public static void main string args. Eso ya viene definido así, ¿sí? Así es el nombre del método principal para que C# entienda que ese es el método principal. Lo pueden poner en cualquier orden, lo puedo poner acá, lo puedo poner arriba. No interesa, C# siempre va a venir a buscar, ¿sí? Línea por línea donde encuentre esto. Y ahí recién empieza a ejecutar las instrucciones que encuentre dentro de este método. Entonces abro llave y lo primero que hago acá es crear un objeto de esa clase, porque los objetos son los que acceden a los métodos y los atributos de las clases, ¿sí? Si yo no creo un objeto, no puedo llamar a un método o a un atributo, ¿sí? Y ya les explico bien esta parte de acá. Bien, una vez cómo se instancia un método, cómo se lo crea, lo único que tengo que hacer, y esto es así muy sistemático, pongo el nombre de la clase, ¿sí? A continuación el nombre del objeto que yo quiera crear, el signo igual, la palabra new y repito el nombre de la clase continuada con paréntesis que abren y paréntesis que cierran como los métodos, ¿sí? Punto y coma porque estoy dentro de otro método y luego utilizo esta es la parte que instancia. ¿Bien? Ya tengo mi objeto creado, se llama EA y es un método, objeto. Es un objeto que se llama EA, ¿sí? Que pertenece a la clase ejemplo de acceso. Quiere decir que a través de EA yo voy a poder ejecutar saludo de bienvenida, mostrar saludo y todos los otros métodos que ustedes quieran colocar dentro de este. La manera de ejecutar un método es llamar al objeto, ¿sí? Luego que llaman al objeto, o sea que colocan el nombre del objeto, ponen un punto. Cuando ustedes están dentro de C#, después del punto acá se les despliega una lista de todos los métodos y atributos que se puede ejecutar con ese objeto, ¿sí? De toda esa lista les va a aparecer saludo y bienvenida, mostrar saludo, que en este caso lo que vamos a hacer es ejecutar mostrar saludo, porque dentro de mostrar saludo tenemos el otro método. Bien, así que cuando se ejecute mostrar saludo también se va a ejecutar saludo bienvenida a partir de la segunda instrucción. Abro, cierro paréntesis, punto y coma, y esa sería la llamada al método mostrar saludo. Y al final quiero mostrar un cartel que diga fin del programa. ¿Cómo va a funcionar esto? C# va a venir, buscan dentro del menú del método principal, crea un objeto que se llama EA que pertenece a esta clase ejemplo acceso, por lo tanto puede acceder a cualquiera de estos dos métodos. Voy a darle la instrucción para que ejecute el método mostrar saludo. Entonces viene acá mostrar saludo y ejecuta cada una de estas instrucciones, y luego que termina de ejecutar, o sea que todos estos cartelitos de acá salen en pantalla, incluso este. El primero que va a salir es estás en el método mostrar saludo. Ahora viene a saludo bienvenida, estás en el método saludo bienvenida, bienvenido amigo, luego sigue con la siguiente instrucción, has vuelto al método mostrar